Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí. Esto es Intencionalmente, un podcast por los niños. Y hoy tengo una invitada súper especial, nuestra querida Camila Hasbún. Camila, preséntate por favor. Yo sé que a ti te conoce mucha gente. No, qué va, qué va. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Camila, soy psicóloga. Me especializo en esta parte más científica, orientada a las neurociencias. Y bueno, trato de aplicar todos los conocimientos neurocientíficos de cómo el cerebro funciona a la práctica cotidiana. Y también hago en la parte clínica lo que es el psicodiagnóstico, o sea que me quedé mucho por esa parte más científica, pero inmediatamente supe que esto era en pro de las generaciones, pues cómo aplicar este conocimiento cerebral para adquirir nuevas prácticas es una de mis grandes pasiones. Súper, suena genial, suena genial. Tú eres también podcaster, Ajá. junto con tu amiga, tu pana full, Mónica. Sí, Mejía. tenemos ahí un... Sí, tienen un proyecto increíble que se llama Mentes en Perspectiva. No se lo pierdan, también aquí le metemos cuña a Mentes en Perspectiva para que sigan también ese proyecto que es genial, genial. Bueno, Camila, pues gracias por estar en Intencionalmente y queremos conversar hoy sobre un tema súper importante. Fíjate, para introducirme quiero contarles algo. Hace un par de días fui a un restaurante y estaba comprando comida para llevar, no pensaba quedarme, pero me llamó mucho la atención una escena que vi que me pareció desgarradora, impresionante. Estaba un niño sentado junto a su papá y cuando les trajeron la comida, el papá inmediatamente le pasó un celular al niño, cada uno empezó a comer sin comentar ni una palabra y el niño puso el celular y empezó a hacer scroll y el papá empezó también a hacer lo mismo, es decir, no cruzaron palabra y sencillamente comenzaron a consumir pantallas en medio de una comida, lo cual habla mucho de un tema que está bastante fuerte, impactando mucho a la niñez y que también tiene cierto asunto de modelos paternales y es la exposición de los niños al uso de las pantallas. Así que yo sé que tú sabes bastante de esto y quisiera saber cuál es la percepción o qué está pasando actualmente según tu conocimiento general del tema de la neurociencia y todo esto respecto de este flagelo, diría yo, con los niños a la exposición de las pantallas. Sí, esto es un tema que nos importa a todos, definitivamente, porque los niños y la familia es la base de la sociedad, es la base de las siguientes generaciones. Sí. ¿Qué ha pasado ya hace unos 30 años atrás? Tal vez un poquito menos, 20 años atrás, que se ha comenzado a integrar, en vez de nosotros tener la tecnología a nuestra disposición, ahora los niños están naciendo en una era completamente digital. Sí. Por ejemplo, yo tengo 30 años, yo no sabía lo que era tener un celular todo el tiempo, sí. Yo no sabía lo que era tener mensajería instantánea, no sabía lo que era tener nada tecnológica a nivel instantáneo. Pero ¿qué pasa? La era digital ha transformado esta exposición masiva, ha transformado y está transformando el cerebro de los niños. ¿Para qué? Para que se perpetúe el uso sin ningún tipo de conciencia y también está transformando el cerebro de los adultos, porque este es un estímulo sumamente potente. El tema de la tecnología está específicamente diseñado para hacer eso, captar nuestra atención y a todo lo que ponemos nuestra atención, todo lo que nosotros contemplamos es en lo que nos transformamos. Wow. Entonces, efectivamente, esto ha cambiado y ha revolucionado la historia y no estamos en contra de la tecnología, para nada, no estamos en contra de las pantallas, pero el uso desproporcionado, la ventana que se está abriendo, peligrosa en ese sentido, y las características del estímulo, si uno no sabe controlarlo, hacerse consciente, vamos a comenzar a ver muchas cosas en nuestra sociedad, estamos ya viendo, pero muchas más en los próximos años, que no podemos distinguir que se asocia a eso, pero eso tiene muchísimo que ver con el efecto que está teniendo. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, respecto de esto, porque obviamente desde que un niño, o sea, básicamente y de alguna manera, ¿cómo decirlo?, irresponsable, un papá a un niño que llora, incluso a un bebé que llora, fácilmente le pasa un teléfono. Entonces, según lo que podría decirse de una manera sana, adecuada, correcta, ¿cuál sería una edad
indicada para decir, aunque el niño se lo esté pidiendo hace años, ¿cuál sería la edad correcta para que un chico tenga un teléfono o tenga un dispositivo al cual ya sea propio y diga, ok, tiene cierto control sobre eso? Claro, eso es la pregunta del millón. Sí. Y hay asociaciones que han sugerido mecanismos, pero sin embargo, esto no es una respuesta de 2 más 2 son 4. Sí, claro. Ahora, sí hay una respuesta universal, y es que antes de los 6 años, el niño no debería estar expuesto a esa pantalla en ningún sentido. Okay. En ningún sentido, iPads, películas, tal vez de forma controlada a FaceTiming y cosas así con videollamadas y todo ese tipo de cosas, sí. Pero ninguna exposición ni que suene detrás, incluso por muchos tiempos. Se ha podido observar que el uso temprano de pantallas, prácticamente los niños lo usan como reguladores de la conducta, por lo tanto no desarrollan estrategias de regulación, no desarrollan estrategias sociales, no desarrollan habilidades de comunicación, el lenguaje se ve retrasado. O sea, hasta los 6 años los niños no deberían estar expuestos. Okay. Luego de los 6 años se sugiere un uso controlado y dirigido para cosas específicas, guiado por los padres. Los padres tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando en la vida digital del niño. Sí. Y ya para ser autónomo en ese proceso de entregar un teléfono a un niño, no hay una edad universal. Los expertos, incluso los dueños y los que hacen este tipo de aparatos, tratan de postergarlo lo más posible hasta incluso después de los 13 años. Okay. Pero la pregunta que yo me debería de hacer es que mi hijo es un ente diferente a los demás. Por supuesto. Entonces, tal vez mi hijo no necesariamente tiene la madurez para tener un celular a los 13 años, pero mi sobrino probablemente tal vez sí la tenga. Sí. Entonces yo debo de medir antes de yo entregarle un celular a un chico. ¿Cuál es el tipo de madurez que yo estoy viendo en este niño? ¿Cómo responde a las responsabilidades? ¿Cómo responde a los límites? ¿Cómo está midiendo las consecuencias? ¿Respeta? ¿Obedece? Sí. ¿Con qué tipo de influencias están entrando en sus vidas? ¿Este niño tiene la brújula moral bien puesta? ¿O es un niño muy influenciable? ¿Es un niño impulsivo? ¿Es un niño que ni siquiera puede cumplir con las responsabilidades del hogar? Pues mucho menos va a poder cumplir con las responsabilidades digitales. Claro, claro. Entonces tengo que evidenciar, o sea, ver a este niño desde una perspectiva mucho más global como padre y sin comparaciones, sí, para poder discernir, nunca antes de los 12 años, porque la formación cerebral todavía está muy inmadura y los 12 años son una edad crucial en la entrada de la preadolescencia, pero poder observar todas estas perspectivas, no dejarme llevar de presión de otras personas y decir, yo considero que tú tienes a la madurez para tener esto y usarlo sabiamente. Y ante el patrón repetido de conducta de no usarlo sabiamente, yo puedo devolverme y decir, no, mire, yo pensaba que tú estabas listo, pero en realidad tú no estás listo. Y se lo puedo quitar. Sí. Entonces, no es un error darlo a destiempo, porque yo siempre me puedo devolver porque yo soy la autoridad de ese hogar. Claro. Sí, es muy interesante eso que tú dices y también reflexionar un poco en el hecho de lo que sucede, porque es que si nos damos cuenta, literalmente se convierte en una adicción. Tiene el potencial adictivo. Claro, tiene un potencial adictivo y que es enseñable. Básicamente lo que el niño ve en su casa, yo entiendo que lo repite. La mayoría de padres que tienen esta conducta excesiva de consumo, normalmente entiendo que también sus hijos caen en esta situación. Pero una pregunta entonces, Camila, ¿qué sucede? Porque ahí va, obviamente hay como algo que sucede en el cerebro, que se activa en el cerebro para que haya ese deseo de no, o esa circunstancia en el niño o en el adolescente en que no pueda parar con el dispositivo y que incluso sienta rabia o enojo o frustración o este tipo de emociones cuando se le quiera reprimir o controlar. ¿Qué sucede en el cerebro y por qué ese tipo de adicción? Digamos así. Es así. Todavía no tenemos comúnmente un diagnóstico de adicción al tema de pantallas y videojuegos, porque eso va a ser muy complicado poder categorizarlo de forma específica. Pero ¿qué sucede con el problema aquí? Es el estímulo, es el tipo de estímulo. A edades más tempranas
Por ejemplo, aunque los niños no deben ser expuestos a pantallas de ningún tipo hasta los 6 años, idealmente, hay programas en YouTube, en la televisión, que son de niños de esas edades. Estos tipos de muñequitos, vamos a llamarles así, todos están pensados rigurosamente, la mayoría de ellos, para mantener al niño en un enfoque prácticamente cautivo de todo su entorno. Y esto tiene que ver con los movimientos rápidos, la saturación de los colores, los tipos de sonidos, toda la parte estimulante a nivel sensorial. El niño chiquito es muy sensible a nivel sensorial y por lo tanto todo esto va directamente a su sistema de recompensa cerebral, que hace que se quede pegado porque su cerebro le está diciendo que estos estímulos sensoriales, estos cambios, o sea, se estudia al niño para hacer esos programas. Oiga, se estudia al niño para poder diseñar estos programas para mantenerlos cautivos. ¿Por qué? Porque al final es un tema de la economía de nuestra atención, hacia dónde va. Entonces, para el niño es muy difícil poder, con tanta inmadurez, despegarse de ahí porque su sistema está totalmente diciéndole, ok, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Y se regulan con este tipo de estímulos. Entonces, el poder es el estímulo. Ahora, cuando ya llevamos un poquito más a la adolescencia y la adultez, el tema del scrolling, el tema de los celulares, de los videojuegos, todo está diseñado. Ustedes se fijan, siempre hay por ejemplo, en los videojuegos siempre hay un reforzador. Subiste de nivel o alguna retroalimentación positiva que te diga, que te mantenga pegado al dispositivo. El gamification, ¿no? Como que es como una gratificación para ti. Instantánea. Instantánea. Esta es la clave del estímulo. La gratificación es instantánea, es rápida, es hecha a la medida. Por ejemplo, los estímulos visuales en nuestros dispositivos, ustedes se fijan, no importa cuánto scrolling haga, nunca se acaba. Eso es un componente del estímulo que lo hace adictivo. Siempre hay contenido nuevo. El tema de las notificaciones, el color de las notificaciones está pensado para ser adictivo. El tema de mantenernos pegados tiene que ver también con el estímulo, es impredecible muchas veces. No sabemos lo que viene después. Por ejemplo, recibimos una cosita de un mensaje, no sabemos qué dice ese mensaje. Eso nos pega al estímulo. Entonces, el estímulo como tal de todo lo que está formado en la parte del digital, incluso todo está en Netflix, por ejemplo. Después de que uno termina un episodio, ya tú no tienes ni siquiera que buscar el control para darle, el episodio sigue. Se arranca solo, Entonces, todo está siendo diseñado para atacar e ir directo a nuestro sistema de recompensas y por lo tanto se postergue el pensar. La tecnología trata de que tú pienses lo menos posible, que tú automatices, y eso es muy gratificante para el cerebro. Totalmente. Entonces, nos volvemos cada vez menos certeros y capaces de tomar decisiones porque la tecnología lo hace por nosotros de forma prácticamente automática. Entonces, aquí la respuesta a esa pregunta es la potencia del estímulo y lo importante que es tener conciencia para poder poner cartas en el asunto, sea los padres a los hijos y los hijos ya adultos a sí mismos. Claro, wow, impresionante. Entonces ya yendo un poco, Camila, más hacia la adolescencia, se encuentra un tema que son como el deseo desenfrenado de estar en redes sociales, incluso algunos en edades muy cortas. Pero básicamente en la adolescencia esto se hace como más fuerte. Y está los muchísimos peligros alrededor de esto, pero también está el impacto de lo que sucede puntualmente, Camila, con el tema de la autoestima. El chico se siente que todos en sus redes sociales, sus amigos suben cosas muy felices, haciendo en lugares donde él no ha podido estar, disfrutando cosas que él no ha podido disfrutar, o sencillamente viven una vida ideal, entre comillas, que muchas veces no es real y lo sabemos, pero yo entiendo que eso también ha llegado a impactar la autoestima. ¿Qué podrías tú decirnos de eso? Eso es así, yo creo que las redes son un catálogo de comparación. Sí, total. De hecho, hay una asociación a nivel científico
de mayor uso de redes sociales o incluso de aparición de redes sociales, incluyendo incluso Facebook en su momento, pero ahora mucho más Instagram, y un tema en la parte de la depresión, ansiedad. ¿Qué pasa? Es una competencia social, las redes sociales. Yo quiero mucha aprobación, yo quiero validación, yo necesito ese like, esa es una retroalimentación inmediata que yo recibo. Yo necesito ese seguidor. Yo necesito aumentar mi visibilidad social porque eso me da valor. Entonces, hay una asociación directa entre siendo la red social como un medio constante de retroalimentación a mi identidad. Y se convierte como en una herramienta para yo medir mi valor, medir mi autoestima. Por eso, cuando los padres están tan ausentes en la crianza, las redes sociales me forman. Claro. La comparación me forma. Los modelos que yo sigo me forman. Sí. Y es crucial que los padres estén dando mucho seguimiento a quienes siguen sus hijos, con quienes se están comparando y que tengan incluso a ciertas edades ya las contraseñas de esas redes sociales, o sea, que las tengan con condiciones, porque eso es una puerta abierta que no tiene fin y se puede volver incontrolable para el padre. El padre tiene que estar muy pendiente de las redes sociales de sus hijos. ¿A quién sigue? Obviamente, a esta unidad, bueno, estamos hablando de 18 años, estamos hablando de niños, ¿verdad? Y de la adolescencia. De 12, 13, 14. Exacto. Primero, tratar de postergarlo lo más posible, el tema de las redes sociales, pero si ya están, quienes lo siguen, con quienes están hablando, quién es esta persona, no la conozco. No como policías, necesariamente, pero necesitamos estar pendientes. Sí, es un acompañamiento. Necesitamos estar pendientes. Sano, diría yo. Porque fíjate, hace unos programas atrás, nosotros comentábamos sobre eso. Y antes, Camila, en nuestra época, en mi época, el papá se sentía, o la familia se sentía segura porque sabía que su hijo estaba a frente de su casa jugando con sus amigos, aquí en Dominicana jugando vitilla con sus amigos en la calle, pero eso ya no existe. Entonces ahora supuestamente el padre o la madre o la familia se siente segura porque su hijo está en su casa, encerrado en su habitación con internet. Está bien porque no está en la calle, porque no está expuesto. Está peor. Entonces, fíjate eso, hasta dónde ha llegado este cambio cultural y esta transformación social de algún modo que han traído los dispositivos, el internet y todo eso, y lo importante que tú dices del acompañamiento sano, no como tú dices, como un policía pero sí, y también yo creo que eso tiene un efecto positivo en el hijo, se siente amado, se siente protegido. Pero, y los límites y el acompañamiento debe estar acompañado también de afecto. O sea, yo no puedo estar encima de mi hijo cuestionando y controlando todo lo que hace, pero ni siquiera las necesidades afectivas básicas ese niño las tiene, que son la conexión, el tener la atención de su papá y su mamá incondicionalmente. O sea, esto no puede ir en detrimento de todas las áreas que un niño necesita. Y a medida se puede observar a nivel de consulta, y si lo podemos medir científicamente, yo creo que lo pudiéramos medir. A medida que un padre está presente y conectado emocionalmente con su hijo y que provee alternativas de pasar el tiempo y estructuras, el niño se ve menos interesado por meter su vida en los dispositivos aparatos electrónicos. Sí, que no sea que solamente la atención de su padre sea qué estás viendo y esté encima de eso, sino quiero estar contigo, estoy aquí para ti, hagamos algo, vamos al cine, vamos a jugar, vamos a la playa, vamos a hacer otras cosas. Entiendo que eso también iba a traer una respuesta, creo yo, positiva respecto de cierto tipo de restricción que pueda venir en algún momento del padre o de la madre hacia su chico, ¿no? Bueno, entonces, qué interesante esto. También hay algo bien de lo cual quisiera preguntarte, va a ser traer una inquietud aquí a este tema, y es como padres, Camila, como padres. Ok, yo soy padre, tengo un niño adolescente. ¿Qué podría ser una alarma para mí que diga, oh, espérate, algo está sucediendo porque he notado que mi hijo está cambiando y podría ser por el uso excesivo del consumo de pantallas? Sí. Por ejemplo, observa qué sucede cuando se lo retienes o se lo quitas como una medida de consecuencia.
Si hay una postura pasiva de aceptación y de no insistencia y ansiedad desproporcionada por volver al dispositivo, es una buena señal. Si hay una conducta de mucha rabia, de impulsividad, de estrellar cosas, de autolesionarse, incluso. Pasa, hay videos increíbles sí. de ese tipo de cosas. Si adquiero una postura así como desproporcionada a nivel de desregulación, son señales de alerta de que hay una dependencia ya desarrollada o en desarrollo de este tipo de cosas. Y necesito entonces tratarlo como una dependencia y como una adicción. Al adicto uno no va y le quita toda la droga y se le esconde. Sí. ¿Qué hace el adicto? Se pone loco. Claro. Se tira de un puente. Sí, claro. Entonces, eso son señales. Cuando usted ve a su hijo, por ejemplo, probablemente más aislado y le dice no quiero salir, no tienen eso, y lo que tiene es una vida, está con la parte digital, eso es otra señal. Okay. Cuando el hijo muestra total desinterés por el mundo externo, porque lo que hace es que está sustituyendo y teniendo todas sus relaciones a través de la parte digital. Sí. Eso es otra señal. Y cuando vemos también cambios en los hábitos, por ejemplo, el niño está durmiendo menos, está comiendo menos por estar pegado. Lo mismo que usted podría ver en un adicto, que le llama la atención en cuanto al consumo, de la sustitución del estímulo por la vida normal, todos esos son señales de alerta de que por ahí puede andar el problema, pero siempre hay otros factores de base. O sea, no es el hecho, el problema no es la pantalla necesariamente sola, sino tengo que hacerme preguntas. ¿Qué llevó a mi hijo a aislarse en la pantalla? Claro. ¿Qué yo no hice que lo llevó a hacer? ¿O que yo hice que lo llevó a hacer? Sí. Entonces, también hay que como hacer una mirada introspectiva como padres, porque ese niño no llegó ahí porque él quiso. Hay un sistema que alimentó esa conducta. Claro. Y lo llevó a eso como a hacer su canal de escape o su... Probablemente. Sí, o su modo de suplir otros recursos que necesitaba, y entonces lo hace a través de esa... Muchas veces esto pasa en padres muy ocupados, en padres que no están muy presentes, en donde no hay estructura familiar, en donde hay disfuncionalidad. Ahí pasa está. Mucho. Wow. Tú hablaste de algo muy interesante y quisiera que ahondáramos un poquitín respecto de esto. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño cuando no duerme lo suficiente porque se apaga la luz, hasta mañana, bla, 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 y el niño se comete el error de dejarle el dispositivo y resulta que uno no sabe a qué horas podría estar finalizando o que por fin el sueño lo vence, el cansancio? ¿Qué pasa en el cerebro que no descansa en un niño o en un adolescente? Bueno, el cerebro es clave para todos, pero más para el niño y el adolescente que está en un cerebro en desarrollo. El cerebro es la parte más importante, el sueño es la parte más importante del día. Imagínate. Más que estar despierto. Nuestro cerebro trabaja más estando durmiendo que despierto, y lo que hace son muchos mecanismos de reestructuración, de limpieza, de consolidación de nuestra memoria, del aprendizaje. Y para el niño, un sueño, el buen sueño y el buen ritmo de sueño es tan importante como que coma de forma saludable. ¿Y qué sucede? Cuando el niño no duerme bien, no rinde a nivel escolar, hay menores niveles de atención, hay menor capacidad de autorregulación, hay mayor niveles de desinterés, y se tiende a perpetuar esta conducta del consumo excesivo. Yo siempre recomiendo a los padres que traten de no tener televisiones en las habitaciones de los niños, y no dejarles el iPad, ni siquiera del colegio, disponible, porque el cerebro humano, más el del niño, siempre va a buscar gratificación. Entonces, si no me puedo dormir, por ejemplo, los adolescentes que tienen un desarrollo más tardío de la melatonina que nos ayuda a dormir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a ir al iPad, yo me voy a ir a buscar gratificación mientras me da sueño. Entonces esto incluso perpetúa un desorden del sueño. Entonces es muy importante poder salvar a tiempo. Va a querer dormir en el día y está activo en la noche. Está siempre cansado, entonces eso lo lleva al sedentarismo, porque lo que se la pasa durmiendo en la tarde, en la noche no tiene sueño, y eso perpetúa un ciclo que es muy peligroso para el niño. Entiendo que también vendrían algunos desórdenes incluso alimenticios. Todo está involucrado, claro que sí. Sería... Si no duermo bien, generalmente tengo más deseo de consumo de azúcar o de mal consumo de comida que alimenta. O sea, hay muchas cosas ahí.
Wow. No sé, Camila, si tú pudieras decir o conocieras algún tipo de estrategia o de medición o de herramienta, sea digital o no sé, de algún tipo que los padres pudieran decir, si eso me estuviera pasando en casa, podría echarle mano a ese recurso. ¿Qué podrías decir al respecto? Ok, he encontrado que mi hijo está trasnochando mucho o lo he descubierto de madrugada con el celular encendido todavía. ¿Qué tipo de mecanismo pudiera un padre usar para lograr entrar en un control sano, saludable, además de lo que ya hemos hablado? ¿Existe alguno o...? Bueno, yo no tengo tanto conocimiento a nivel de aplicaciones y demás, pero existen aplicaciones, por ejemplo, para bloquear la televisión, para bloquear el Wi-Fi. Existen aplicaciones para yo saber cuáles son las páginas a las que mis hijos están frecuentando. Existen más análogas, como darme el celular en las noches, quitar la televisión de su habitación hasta ciertas edades. Pero hay aplicaciones, tal vez le puedan preguntar a la inteligencia artificial o a Google cuáles son plantear el problema, cuáles son aplicaciones que yo pudiera utilizar para poder tener control de esta variable de una forma más tecnológica, vamos a decirlo así. Sí, claro, wow, increíble. Dentro de tu experiencia profesional, que tú recibes consulta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido un caso que tú digas o que recuerdes o que puedas mencionar aquí, que hayas detectado ese tipo de conducta y cómo, digamos, yo entiendo que la República Dominicana, igual que todo el mundo, sufre los mismos problemas, pero ¿cómo se aborda un padre dominicano al recibir un diagnóstico como este, digamos ya que tú llegó a tu consultorio o de una manera clínica ya? ¿Cuál es el abordaje que tú le das o cómo comienza un proceso ya clínico de trato de esta circunstancia? Podemos identificar el tema de la dependencia. No hay un diagnóstico como tal en esta área, pero se puede identificar cuando hay un consumo excesivo de pantallas y cuando hay dependencia de esas pantallas. Cual sea las dos, es como quiera un problema. Por ejemplo, yo tuve un caso reciente en el cual un niño presentaba dificultades para adaptarse a nivel escolar, estaba muy desmotivado, no hacía la tarea, era un niño como que no le estaba yendo bien en el aula, pero siempre había sido un niño como bueno a nivel académico. Y cuando yo puse a indagar todo, no es depresión, no es déficit de atención, no es un tema familiar agudo, no es un tema emocional, entonces, ¿qué es? Y me confundí por un momento con este caso. Hice una sola pregunta. Háblame un poquito de tu día a día. ¿Qué tú haces en el día a día? Resulta que este niño, desde que llegaba del colegio, porque mamá no estaba muy presente a nivel físico porque tenía mucho trabajo, desde que llegaba del colegio hasta que se acostaba, inofensivamente se la pasaba en la computadora. Y no haciendo nada relacionado con la parte... Inofensivamente, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, no presentaba signos de dependencia, es decir, cuando él se le quitaba en la computadora no era como que tenía una situación como de abstinencia ni nada por el estilo. Sí. Pero cuando yo me puse a ver, y es un perfil que yo todavía estoy investigando, pero la gran posibilidad de que esto que esté presentando no sea nada más que un tema de hábitos. Un tema de que no está haciendo nada con su vida, está perpetuando el consumo y por lo tanto presento desmotivación por lo demás, baja atención en el colegio porque me estoy durmiendo tardísimo. Claro. Y no necesariamente cosas emocionales, pero sin embargo obtengo mucha gratificación en esto y por lo tanto quito todo y nadie me está poniendo estructura como quiera. Entonces, el abordaje en ese caso, por ejemplo, tiene que ser un cambio de hábitos. Sí. O sea, este cerebro tiene que estar en actividades extracurriculares, tiene que estar haciendo algo con su vida. Sí. Lejos de esa manera, este niño tiene que tener mayor nivel de estructura, unos padres más involucrados. Ahora, cuando se habla de dependencia, ya se trabaja como cualquier adicción. Se trabaja, no siempre, y no se trabaja con fármacos, pero sí se trabaja a través de una estructura de terapia a nivel familiar y también individual. Generalmente se utiliza mucho lo cognitivo, conductual, herramientas psicológicas para ir despegando como se despega un adicto de la
marihuana. O sea, de su droga. Entonces, cuando hay dependencia, ya podemos asumir que hay un cambio importante a nivel cerebral, que hay que utilizar pasos específicos para trabajarlo. Y para eso los psicólogos nos pueden ayudar. Claro, wow. ¿Hay algún centro especializado en esos temas? ¿O sabes, en algún lugar del mundo o especializado? Ok, nosotros lo que tratamos son asuntos meramente relacionados con los daños cerebrales por causa de la tecnología. Por ejemplo, no sabes. Sería muy interesante. No lo conozco. Vuelvo y digo, sí. Este tema de investigación es muy difícil. Sí, es muy dinámico. Es dinámico porque tenemos diferentes tipos de tecnología, diferentes tipos de pantalla, todas tienen un efecto diferente, de edades diferentes, con signos diferentes. Entonces, por lo general, las personas que se enfocan en eso trabajan con niños y adolescentes y tienen una perspectiva bien conductual y pueden ayudarlo de una perspectiva conductual. No conozco ningún centro que se especialice en eso, como por ejemplo centros que se especializan en control de adicciones, de drogas, pero eso es una dependencia como cualquier otra. Entonces los mecanismos son bastante similares, solo que se deberían enfocar ya más en la infancia y en la adolescencia. Ok, entiendo que, tú sabes, hay niños que tienen como esa gran capacidad, y cada vez lo que tú hablaste, ¿no? en un principio, lo que nosotros llamamos aquí los nativos digitales, ¿no? Los que nacieron cuando ya estaba el internet, cuando ya había pantallas y todo esto, y tienen una inmensa capacidad para manejar esto de manera intuitiva, muy intuitiva. Hace un tiempo tuvimos un problema en casa con el uso del cable, y el hombre del cable fue, la compañía, puso el aparato y todo, y el hombre se fue. Y entonces luego yo lo llamé y dije, mira, no conectaste esto, yo puedo hacerlo. Me dijo, no, eso es muy complicado. Oye, eso, Camila, eso es muy complicado, tiene que esperar, pida otra cita, no sé qué. Y llegó nuestra hija de 14 años en ese momento. Y una vez, papá. ¿Pero qué es lo que pasa? No, tenemos que esperar. No, pero espérate, jamás en su vida, obviamente, había cogido un aparato de estos. Oye, me lo configuró como una profesional en minutos. Y dije, pero ¿cómo lo hiciste? Exacto. Entonces tienen esa capacidad, Camila, que es... para nuestra generación, para mi generación, perdón, abruma un poco, y viene el proceso de esa experiencia, a ver cómo decirlo, como que se reemplaza la autoridad, como yo sé manejar esto más que tú, entonces viene como una inversión de autoridad dentro de los hogares que ha hecho daño, entiendo que ha hecho daño, porque el niño, incluso el adulto, al reconocer que él sabe más o ella sabe más que yo de ese tema, como que yo entro en sujeción con ella y el niño, el infante empieza a tener cierto como, o pretender tener cierto como gobierno. Entonces, esto también entiendo que ha hecho daño y que lo hemos de algún modo también normalizado en nuestra sociedad. Ay, no, tú ves a muchas personas diciendo, no, mi hijo se lo sabe todo, y es que realmente lo saben todo, porque, como te digo, se vuelve algo intuitivo, muy sencillo de manejar para ellos, pero aún así hay que entender, como tú has dicho, la autoridad. La autoridad en casa son los padres, aunque no sepan tanto de tecnología, siguen siendo la autoridad. Y deben informarse sobre tecnología. Exactamente, sí. Hace unos capítulos hicimos un episodio. Exacto, un episodio hablando de eso, ¿no? La importancia, ok, ¿qué juego está jugando mi hijo? Déjame jugar un poco con él, quiero empaparme un poco de lo que él ve, de lo que él está haciendo. No puedo ser ajeno a ese mundo. Exactamente, entonces eso también entiendo que puede traer cierto tipo de conciliación y de apoyo correcto a la situación. Entonces, ya finalizando, querida Camila, y gracias por este tiempo, ha sido increíble tu iluminación al respecto de esto. ¿Qué mensaje tú le darías a los padres que sienten que ya como que están perdiendo el control, no saben qué hacer con el uso digital de sus hijos, el exceso del consumo digital en sus hijos? ¿Qué tú les dirías? Retoma el control, retoma la autoridad, no le tengas miedo a tus hijos. Muchas veces los padres incluso limitan poner límites. Le tienen miedo a sus hijos. Limitan poner límites para no perder la aprobación de sus hijos. Sí. Entonces, tu hijo te va a decir, tú eres malo, tú eres mal papá. Tu responsabilidad como padre es
protegerlo. Y si esa acción lo está protegiendo, Sí. entonces tú eres el responsable. Y no importa todo lo que él patale. Entonces, retoma el control. Si en una empresa, un jefe observa que hay un sindicalismo levantándose, ¿qué hace? Sí. No se va y corre de la empresa, no, retoma el control de su Sí. empresa. Entonces, funciona de la misma manera. Retomo el control siendo consistente con los límites. Papá y mamá tienen que ponerse en una misma línea de conversación. Yo no puedo ponerle un límite a mi hijo y después que el esposo venga y lo desautorice. Claro. Déjale el celular. Los hijos encuentran cómo escabullirse. Entonces, retoma el control, asegúrate que está siendo consistente con ese proceso. Infórmate de lo que tu hijo está haciendo, está viendo, permea en su mundo. Pregúntale, no de una forma controladora y de autoridad, sino genuinamente con interés de saber. Los chicos detectan que realmente tienes interés o no. Exacto. Comienza a tener conversaciones abiertas con ellos, comienza a conectar a nivel emocional y comienza a buscar ayuda. Yo sugeriría, sobre todo en los casos más fuertes, para comenzar a poner límites, estrategias que te ayuden a sostenerlo sin sentirte culpable, y comienza a crear una cultura familiar diferente, que toma tiempo, ¿no? Yo no puedo llegar y aquí oí la psicóloga que dijo y quité la televisión y quité todo. No, siempre tiene que ir. Es un error que se comete. Abriendo conversación, retomando el control sabiamente, con discernimiento, ganándome el corazón de mis hijos, no de una forma manipulativa, y luego insertándoles en una realidad alternativa, coherencia familiar, unidad familiar, cosas diferentes que ellos no le esfuercen, porque si un niño está aburrido, ¿qué es lo que va a hacer? Claro. Pero si tú no lo dejas salir, entonces ¿qué va a hacer? Sí. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo. Yo no puedo bloquearle todas las salidas a mi hijo, porque para mí es más fácil no buscarlo y llevarlo, pero pedirle entonces que no se meta en el mundo digital. Claro. Entonces, observa cómo se está haciendo tu casa, hay coherencia, hay límites, hay afecto. ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿Cuándo lo perdí? Sí. ¿Cómo lo recupero? Sí. Con límites. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver, pero necesitamos autoevaluar el sistema familiar y a nosotros mismos. Sí, qué interesante. Bueno, Camila, yo creo que vamos a dejar tema para otro. Esperamos que puedas aceptar una vez más nuestra invitación en otra ocasión. Claro. Está buenísimo este tema y hay muchísimo más de qué hablar. Así que muchas gracias, Camila. A ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Muchas gracias y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Somos Intencionalmente, un podcast por los niños. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre hay que decirlo, Camila. Siempre, nosotras siempre lo decimos entre nosotras. Intencionalmente, _podcast y en YouTube como Intencionalmente. Así que un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Bueno.